La lluvia caía fina aquella tarde, en la que Tuna sintió que el mundo se le desmoronaba bajo los pies. Caminaba sola por el pasillo silencioso de la casa de Alex, con las manos frías y el corazón golpeando contra su pecho como si quisiera escapar. No esperaba nada bueno de esa reunión. De hecho, esperaba lo peor: miradas duras, reproches y tal vez la confirmación de que nunca sería suficiente para la familia de Alex. Al entrar en la sala, encontró a Mai sentada en el borde del sofá. Sus manos temblaban ligeramente como dos hojas atrapadas en una corriente de viento. Mai siempre había sido fuerte, pero esa vez la incertidumbre la consumía. Ella conocía más que nadie el miedo de perder algo que aún no había terminado de tener. Tuna intentó sonreírle, pero la sonrisa se rompió antes de nacer. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no pudo contener. Todo lo que guardaba dentro, el miedo, el amor, la inseguridad, se desbordó en silencio. Mai se acercó para tomarle la mano, aunque también estaba temblando. Fue entonces cuando la puerta se abrió. La madre de Alex entró sin decir palabra. Había algo distinto en su rostro. No era la frialdad que Tuna esperaba, ni la severidad con la que tantas veces la había observado. Era algo más suave, algo que ninguna de las dos chicas sabía interpretar. El sonido de los tacones de la mujer sobre el suelo marcaba cada latido del corazón de Tuna. Cada paso parecía anunciar un juicio inevitable. Mai bajó la mirada, incapaz de sostener la tensión. Pero cuando la madre de Alex se detuvo frente a ellas, hizo lo último que cualquiera habría imaginado. Se agachó ligeramente, se sentó frente a Tuna y Mai y suspiró como si llevara mucho tiempo cargando un peso invisible. «No he sido justa con ustedes», dijo con una voz sorprendentemente calmada. «Y creo que es hora de que entiendan algo que ni siquiera yo supe aceptar antes». Tuna, aún con las mejillas mojadas, la miró sin comprender. Mai contuvo la respiración. La mujer continuó. «Mi hijo las quiere, y yo...» Hizo una pausa, como si cada palabra le costara. «Yo no puedo seguir siendo la persona que se interponga en eso». En ese instante, algo cambió en la atmósfera. No era una reconciliación completa, no era un perdón total, pero sí era el primer rayo de luz después de una larga tormenta. Y para Tuna y Mai, aquello ya era más de lo que habían esperado. El silencio que siguió a las palabras de la madre de Alex fue tan profundo que incluso la lluvia afuera pareció detenerse. Tuna no sabía si debía creer lo que escuchaba o temer que fuera solo un momento pasajero. Mai, aún temblando, apretó con más fuerza la mano de Tuna, como buscando una certeza que ninguna de las dos tenía. La madre de Alex se incorporó lentamente y caminó hacia la ventana. Observó el cielo gris, como si las nubes pudieran darle una respuesta que durante años no había querido escuchar. Tuna notó un detalle que antes había pasado por alto. Los hombros de la mujer estaban ligeramente caídos. No era la postura dura y orgullosa de siempre. Era la postura de alguien cansado. «He cometido muchos errores», confesó sin girarse. «Siempre pensé que sabía lo que era mejor para Alex. Pensé que podía protegerlo de todo, incluso de los sentimientos que no entendía». Tuna sintió un nudo formarse en su garganta. No sabía si la mujer hablaba de ella, de Mai o de ambas, pero no importaba. Aquellas palabras tenían un peso que iba más allá de cualquier interpretación. Cuando finalmente la madre de Alex se volvió hacia ellas, sus ojos mostraban una sinceridad que desarmaba. «No las traje aquí para juzgarlas», dijo. «Las traje porque necesito escuchar la verdad. No la versión que imagino, no la que otras personas murmuran, sino la verdad que ustedes llevan en el corazón». Mai intercambió una mirada rápida con Tuna. No habían planeado explicaciones. Nunca habían imaginado que tendrían la oportunidad de ofrecerlas. Mai fue la primera en hablar, aunque su voz era apenas un susurro. «No queremos lastimar a nadie», dijo. «Alex es importante para nosotras, pero también sabemos que nuestras vidas no son sencillas». La madre de Alex asintió como si aquella respuesta coincidiera con algo que ella misma había sospechado.
Tuna se limpió las lágrimas con el dorso de la mano antes de agregar: Yo solo quiero que Alex sea feliz, y si algún día su camino no me incluya, aceptaré eso. Pero no quiero que piense que fui yo quien causó un conflicto entre su familia. Las palabras salieron directas, honestas, sin maquillaje emocional. La madre de Alex dio un paso hacia ella. Tuna, dijo con una voz más suave de lo que nadie hubiera creído posible. La felicidad de mi hijo no depende de mis miedos. Depende de lo que él elija y de quienes lo acompañen con sinceridad. Mai contuvo el aliento. Tuna bajó la mirada, abrumada, y en ese instante, por primera vez, la distancia entre ellas comenzó a desvanecerse. La madre de Alex guardó silencio por unos segundos, como si necesitara ordenar sus propios recuerdos antes de hablar. Se acercó a la mesa, apoyó las manos sobre la madera fría y dejó escapar un suspiro largo, lleno de historias no contadas. «Ustedes no saben esto», comenzó. «Pero cuando Alex era pequeño, yo también tuve miedo. Miedo de perderlo. Miedo de que eligiera un camino que yo no pudiera controlar. Miedo de que alguien lo lastimara sin que yo pudiera hacer nada». Tuna escuchaba con atención. Aquel tono vulnerable era algo que jamás había imaginado en la madre de Alex. Mai, aún nerviosa, se mantuvo cerca, como un apoyo silencioso. «Con el tiempo», continuó la mujer, «mi miedo se volvió rigidez, y esa rigidez se volvió costumbre. Finalmente la costumbre se transformó en una barrera que ni yo misma sabía cómo derribar». Se giró hacia Tuna y Mai con una expresión que mezclaba arrepentimiento y determinación. «Pero hoy», dijo, «al verlas aquí, entiendo que mis miedos no me han protegido de nada, solo han creado distancia. Y esa distancia casi me hace perder la oportunidad de conocer quiénes son realmente ustedes». Tuna sintió que su corazón latía con fuerza. No sabía si era alivio, incredulidad o el inicio de una esperanza que jamás se había permitido sentir. Mai, aún nerviosa, se mantuvo cerca, como un apoyo silencioso. «Con el tiempo», continuó la mujer, «mi miedo se volvió rigidez, y esa rigidez se volvió costumbre. Finalmente, la costumbre se transformó en una barrera que ni yo misma sabía cómo derribar». Se giró hacia Tuna y Mai con una expresión que mezclaba arrepentimiento y determinación. «Pero hoy», dijo, «al verlas aquí, entiendo que mis miedos no me han protegido de nada, solo han creado distancia. Y esa distancia casi me hace perder la oportunidad de conocer quiénes son realmente ustedes». Tuna sintió que su corazón latía con fuerza. No sabía si era alivio, incredulidad o el inicio de una esperanza que jamás se había permitido sentir. Mai, con voz baja pero firme, preguntó: «Entonces, ¿qué espera de nosotras?». La madre de Alex se acercó un poco más, sus pasos suaves sobre el piso de madera. «Solo la verdad», respondió. «Quiero comprender su relación con Alex, no desde rumores ni suposiciones, sino desde su propia voz». Tuna tragó saliva. Hablar de sus sentimientos nunca había sido fácil, y menos frente a alguien que durante tanto tiempo la había juzgado. Pero algo en la mirada de aquella mujer le dio valor. «Alex», empezó con suavidad, «Alex es una persona que nos ha dado luz en momentos oscuros, no porque nos haya rescatado, sino porque nos ha tratado con respeto y bondad. Él ve en nosotras cosas que ni siquiera nosotras mismas sabemos ver». La madre de Alex escuchaba sin interrumpir. Mai agregó: «Y nosotras solo queremos ser dignas de esa bondad. No buscamos beneficios, ni posiciones, ni seguridad. Solo queremos que él sepa que no está solo». Un silencio cálido llenó la habitación,
diferente al silencio tenso del principio. La madre de Alex finalmente se sentó frente a ellas, como una igual y no como una figura de autoridad. Agradezco su sinceridad, y aunque aún tengo dudas, tengo muchas más razones para dejar de lado mis prejuicios. Tuna sintió que algo dentro de ella se aflojaba, como si una carga pesada finalmente hubiera encontrado reposo. Mai sonrió por primera vez aquella tarde, y justo entonces la puerta se abrió. Alex se detuvo en el umbral al ver la escena inesperada. Su madre sentada junto a Tuna y Mai, no como una juez, sino como alguien que buscaba comprender. El ambiente estaba cargado de una calma frágil, como si una palabra equivocada pudiera romperla. «Mamá», preguntó Alex con cautela, acercándose lentamente. «¿Todo está bien?». La madre de Alex lo observó con una serenidad nueva, casi desconocida para él. Hizo un gesto para que se acercara y se sentara con ellas. Alex, aún desconcertado, obedeció. «Alex», comenzó la mujer, «hoy he escuchado cosas que debí escuchar hace mucho tiempo». Tuna bajó la mirada, temiendo que sus palabras hubieran incomodado a Alex. Mai mantuvo las manos entrelazadas, preparándose para cualquier reacción. La madre continuó. «He juzgado demasiado y he confiado demasiado poco. Pensé que protegerte significaba decidir por ti, pero ahora entiendo que he estado equivocada». Alex abrió los ojos con sorpresa. Jamás había escuchado a su madre admitir un error tan abiertamente. «Mamá, yo...». Pero ella lo interrumpió con una sonrisa suave. «Déjame terminar», suspiró mirando a Tuna y Mai. «Ellas me hablaron con sinceridad y yo sentí que por primera vez estaba escuchando con el corazón, no con el miedo». Tuna levantó lentamente la mirada. Había lágrimas contenidas, pero esta vez no eran de dolor, sino de alivio. La madre se giró hacia su hijo. «Alex, si estás con ellas, si Tuna realmente significa lo que creo que significa para ti, no seré yo quien se interponga». Alex sintió un golpe de emoción tan fuerte que por un instante no supo qué decir. Miró a Tuna, que apenas podía sostener su mirada, y luego a Mai, que observaba todo con los ojos muy abiertos. «Mamá, Tuna, ella es importante para mí», dijo al fin, con voz temblorosa. Yo la quiero». La confesión, tan simple y tan profunda, hizo que el silencio se volviera cálido y lleno de sentido. Tuna se cubrió la boca con las manos, sorprendida, con el rostro ruborizado. Mai presionó sus labios para no exclamar algo fuera de lugar. La madre de Alex asintió despacio. «Entonces», dijo con firmeza suave, «es momento de que yo aprenda a confiar, no en las apariencias, sino en tus decisiones y en quién es Tuna de verdad». Alex tomó la mano de Tuna con delicadeza, como si ese gesto sellara una nueva etapa entre todos. La madre sonrió al verlos juntos, no con resignación, sino con una aceptación que había tardado demasiado en llegar. Por primera vez, los cuatro compartieron un mismo espacio sin miedo, sin juicios, solo con la esperanza de que, tal vez, las cosas podían cambiar. Lección. La historia de Tuna, Mai, Alex y su madre nos recuerda una verdad profunda. Las apariencias nunca cuentan toda la historia. Detrás de cada lágrima, cada silencio y cada gesto de fragilidad, siempre existe una experiencia, un dolor y una fortaleza que solo se revelan cuando hay alguien dispuesto a escuchar de verdad. La señora Fuong creyó durante mucho tiempo que proteger a su hijo significaba controlar su vida, elegir por él y juzgar a quienes se acercaban a él. Pero el corazón humano no entiende de reglas rígidas ni de prejuicios heredados. Alex necesitaba espacio para sentir, para equivocarse, para amar.
y Tuna necesitaba a alguien que la viera más allá de su apariencia delicada. La transformación de la madre empezó en el momento en que decidió escuchar, no para responder, sino para comprender. Ese pequeño cambio abrió un puente que había estado roto por años. Porque cuando dejamos de ver a los demás desde nuestras expectativas y empezamos a verlos desde su verdad, la convivencia se vuelve más humana y más justa. Tuna, con su vulnerabilidad sincera, enseñó que la fuerza no siempre se mide en palabras fuertes o decisiones duras. A veces, la verdadera fortaleza está en admitir el miedo, en pedir ayuda, en mostrarse sin máscaras. Y Alex, al asumir sus sentimientos sin esconderse detrás del miedo a decepcionar, demostró que la valentía más grande es ser fiel al corazón propio. La madre también aprendió algo invaluable. Los hijos no son extensiones de los padres, sino seres completos que merecen su propio destino. Amar no significa imponer caminos, sino acompañar, sostener y confiar. Al final, la mayor lección es simple pero poderosa. Cuando el amor es sincero y la comprensión se abre paso, incluso las distancias más frías pueden transformarse en un abrazo. Y a veces, la persona que menos esperamos puede convertirse en el puente hacia un futuro más luminoso.